Cuando tenemos atributos numéricos, la selección de los atributos se complejiza un poco, porque los árboles requieren, en principio, atributos nominales. Así que vamos a ver cuáles son las opciones para lidiar con estos atributos. Bueno, tenemos acá este mismo conjunto de datos que vimos antes, de cuando están las condiciones ideales para un partido de golf, y tenemos dos atributos, temperatura y humedad, que ahora en lugar de estar en formato nominal, de hecho ordinal estaban antes, son valores enteros, o sea, son valores numéricos. Entonces, tenemos varias opciones acá. Una de ellas es discretizar estos atributos antes de entrenar el árbol. Si bien esto es posible y de hecho se utiliza como estrategia, y si nosotros tenemos una buena forma de discretizar estos valores, una forma que sea relevante para el problema, entonces es una buena opción. La discretización que vamos a estar haciendo en ese caso no va a estar optimizada para mejorar la clasificación de los ejemplos. Es decir, si nosotros hacemos esta discretización durante el entrenamiento y teniendo en cuenta la clase de estos ejemplos, vamos a poder optimizar un poquito la discretización que hacemos y el o los puntos de corte que encontremos van a ayudar a que el árbol clasifique mejor. La desventaja de esto es que los intervalos que encontremos generalmente van a ser medio arbitrarios y no van a ser tan fácilmente interpretables. Pero no obstante, generalmente esto puede mejorar un poquito el desempeño del modelo y además, bueno, hasta simplifica un poco el uso del modelo, ¿no? Porque haciéndolo así, un modelo puede recibir datos de cualquier tipo, ya sean numéricos o nominales, y funcionaría igual. Entonces, esto hace como herramienta, por ejemplo, para personas que están empezando en el área, que no quieren, o para alguien que quiera hacer algo rápido y no preocuparse mucho, es una buena herramienta que funciona con todos los tipos de datos. ¿Cómo vamos a calcular entonces la entropía de un atributo numérico? ¿Por qué? Porque vamos a calcular esta entropía. Y hay varias maneras de hacerlo. Una fácil sería decir, bueno, si por ejemplo el atributo humedad tiene estos valores del 65 hasta el 96, una manera, la más fácil sería dividir a la mitad y decir, bueno, pongo esto se parte a la mitad y hago una discretización mitad y mitad. Pero esto, como yo decía antes, es medio como burdo y no ayudaría mucho al proceso. Es media arbitraria esta partición. Así que en general varios modelos implementan una estrategia que es bastante simple, pero al mismo tiempo puede ayudar bastante al algoritmo. La estrategia va a ser ordenar los valores numéricos de menor a mayor. Y lo que vamos a hacer es considerar no un punto de corte para la discretización solo, sino considerar distintos puntos de corte. ¿Y cómo hacen estos puntos de corte? Bueno, vamos a agarrar un valor y el que le sigue, ¿sí? Y vamos a calcular el punto medio entre estos dos. Por ejemplo, entre 65 y 70, el punto medio sería 67,5. Y vamos a usar ese como valor de corte entre eh, de estos valores para discretizar el atributo. Entonces lo discretizaríamos entre el intervalo que va desde menos infinito hasta 67,5 y desde 67,5 hasta infinito. Bien, y una vez que tenemos esa discretización, vamos a calcular la entropía. Y eso lo vamos a repetir para todos los pares posibles de valores, o sea, para todos los cortes posibles. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 posibles cortes. Bien, porque tengo en este caso 10 valores numéricos distintos. Si bien tengo 14 ejemplos, tengo valores numéricos distintos, tengo 14. Y entonces lo que voy a hacer es para cada uno de ellos, una vez que está discretizado este atributo, bueno, es un atributo que tiene dos valores, sería un atributo nominal y puedo calcular la entropía igual que como lo hacía antes. Una vez que hago este proceso para todos los posibles cortes y calculo la entropía de cada uno de esos cortes, me voy a quedar con la discretización que tiene la mejor entropía, es decir, la más baja. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería un corte particular. Si acá tengo el corte entre estos dos valores, o sea, con el valor 82,5, lo que voy a decir es, bueno, fijémonos, todos los ejemplos que tienen menos de 82,5. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son de la clase sí y uno que es de la clase no. Y por otro lado, de este lado, de los mayores, tengo 1, 2, 3, 4 que son de la clase no y los otros 3 que son de la clase sí. Entonces, bajo esta discretización, que me permite dividir hacia el árbol, ¿no? Con este nodo, entre los que son menores a 82,5 y mayores a 82,5 respecto a la humedad, acá tengo entonces algo como lo que tenía antes y puedo calcular fácilmente la entropía de este atributo, ¿no? Acá tengo
en total, entonces, en esta rama, 7 valores, 7 ejemplos. Y bueno, entonces tendría 1 sobre 7 por logaritmo de 1 sobre 7 más 6 sobre 7 por logaritmo de 6 sobre 7, ¿no? Y eso me daría este valor del desorden de este corte particular, ¿no? El desorden de, o la entropía de cortar el atributo humedad con 82,5. Después voy a hacer lo mismo, perdón, con valores menores a 82,5. Después voy a hacer lo mismo con los valores mayores a 82,5. Y acá de vuelta tengo un split de una división de 4 y 3. Entonces, bueno, calculo esta entropía. Y después acá yo tengo lo mismo que siempre. Tengo 7 de un lado y tengo otros 7 del otro. Así que voy a multiplicar estas entropías por 7,14, o sea, por un medio en cada caso, para obtener la entropía total del atributo humedad. Y entonces, haciendo esto y repitiendo para todos los valores, como decía, de 67,5, todos hasta el último, voy a tener un montón de entropías, una para cada corte. Y vamos a elegir entonces el corte que me da la menor entropía posible. Fíjense que acá varía mucho de estas entropías. Si hubiésemos hecho un corte más así de la mitad, entre 65 y 95, más o menos en 80 estaría la media, así que bueno, podría ser que nos haya tocado algo acá con una entropía peor de casi 90, bien, o hasta un caso peor, pero en este caso, bueno, ahí logramos optimizar un poco más el proceso haciendo esta discretización guiada por la entropía. Y entonces vamos a decir que la entropía del atributo humedad es 0,78 con el corte 82,5. Bien. Lo mismo vamos a hacer para la temperatura. En este caso, si hacemos lo mismo para el atributo temperatura, vamos a encontrar que el mejor corte es el 64,5 con una entropía de 0,8926. Y acá son todas medidas parecidas, así que bueno, en este caso no ayudó mucho. Pero una vez que hacemos eso, tenemos entonces las entropías de los dos atributos nominales, ambiente y viento, que estas las calculamos normalmente, pero además vamos a considerar el atributo de temperatura cortado en 64,5, discretizado con el corte en 64,5 y lo mismo para humedad con 82,5. Viendo todo esto, en este caso vemos que justo, bueno, no agarramos ninguno de estos numéricos, porque cuando comparamos todos los atributos, aún con esta optimización, el mejor sigue siendo ambiente, con una entropía de 0,69. Así que este vamos a usar como raíz de nuestro árbol en este ejemplo. Y luego, como vimos antes, una vez que dividimos por esto, tenemos las ramas soleado y lluvioso que tenemos que volver a ampliarlas. Vamos a ver qué pasa en el caso de soleado. Bueno, en el caso de soleado, si hacemos para el resto de los tres atributos que me quedan los cortes para temperatura y para humedad, y también vemos la entropía del viento, que es un atributo nominal, vamos a ver de que en este caso la entropía, la más chica, va a ser la de humedad, ¿sí? Con el corte de 77,5. Así que ahora lo que vamos a hacer es agregar este atributo humedad como rama debajo del soleado, como nodo, perdón, debajo de la rama soleado, con el corte menos 77,5 o más 77,5. Y así es como queda nuestro árbol. Y así es como, bueno, vamos a clasificar después. Mirando para esta humedad, no tenemos que pasar a nominal, sino que directamente cuando viene un valor de humedad, que es un valor numérico, nos fijamos si es menor o mayor a 77,5 y así hacemos la decisión. Después cuando vamos al caso lluvioso, en este caso repetimos eso y en este caso, bueno, no ponemos las cuentas, pero encontramos que de vuelta, si hacemos los cortes, ¿no? Para humedad y para temperatura, y también comparamos con la de viento, en este caso encontramos que viento es el que mejor resultados da, y así entonces queda armado mi árbol de clasificación, en este caso utilizando también atributos numéricos. ¿Qué tiene de ventaja esto, como decía, además de que, bueno, que optimice un poco más? Bueno, tiene como ventaja de que si bien nosotros dijimos que acá, una vez que dividimos, por ejemplo, que utilizamos el nodo ambiente, abajo del nodo ambiente no tiene sentido volver a usarlo, ¿bien? Bueno, eso es cierto para ambiente, pero en caso de humedad, si nosotros quisiéramos tener otra separación acá por humedad, bueno, podríamos hacerlo, porque puede ser que de que acá dividimos entre los que eran menor a 77,5 o mayor a ese número, pero después quisiéramos dividir por los que son menores o mayores a 90 o menores o mayores a 50, y entonces para hacer esas otras divisiones no hay ninguna restricción más que nos queden ejemplos disponibles para hacer las cuentas, ¿no? Entonces, si nos quedan ejemplos disponibles, podríamos volver a dividir por humedad, y eso nos permitiría entonces tener un árbol que realmente tenga regiones rectangulares en base a valores de corte, ¿no? de cada de estos atributos, y tengan varios, ¿no? Podemos tener decisiones distintas. Por ejemplo, imaginemos que humedad es un valor que va del 0 al 100, entonces para valores de humedad de 0 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100, podríamos tener, para todos esos intervalos, podríamos tener valores distintos que den nuestro algoritmo como resultado. O sea, podemos predecir clases distintas. Versus un caso cuando teníamos humedad discretizada ya previamente, ya teníamos esos
ya por ahí, si la descripción es buena, va a andar igual porque podremos usar estos intervalos, pero si no, bueno, podría ser que no funcione tan bien. Si tenemos solamente dos intervalos y necesitamos afinar más la clasificación en base a los valores particulares de humedad, bueno, eso no lo podemos hacer con atributos nominales. Y los atributos numéricos entonces sí permiten. Entonces, en conclusión, los atributos numéricos pueden aparecer varias veces en un árbol, no hay problema, mientras que los nominales, bueno, en una rama del árbol, digo, y mientras los nominales solamente pueden aparecer una vez, ¿no? Porque no tiene sentido que ambiente, por ejemplo, que es la raíz, vuelva a aparecer. Sí me podría pasar, por ejemplo, que viento aparezca en esta rama del árbol, en la rama de humedad, pero viento abajo de, si acá esto siguiera expandiéndose el árbol y viento tuviese hijos, etcétera, bueno, los nodos hijos de viento, ninguno tendría sentido que vuelva a incluir a viento, ¿sí? Pero eso no pasa con humedad. Los nodos de humedad, los nodos hijos de humedad, sí podrían volver a incluir la humedad para volver a dividir. De hecho, con el último cierro con esto, que hay algunas implementaciones, van a ver que solo toman atributos nominales y me obligan a mí a discretizar los valores. Hay algunas implementaciones que toman los dos y hay otras implementaciones de árboles de clasificación que no toman un valor que no sea numérico, solamente toman numérico y siempre aplican este algoritmo. Eso es por simplicidad muchas veces de la implementación. ¿Y qué pasa? Bueno, en el caso que yo tenga un atributo nominal como este, lo codificaré como numérico de la manera, bueno, 0, 1, 2, o haré codificaciones dummy, ¿no? Donde cada uno de estos valores se convierte en un nuevo atributo. Eso tendré que verlo de acuerdo bueno, al, a lo que quiera hacer de acuerdo a mi dominio, ¿no? De acuerdo a lo que sea más conveniente. Pero bueno, algunas implementaciones solamente toman atributos numéricos y utilizan esta estrategia.